Sebastián, voy a poner las diapos de la Sociedad Médica. Buenas noches, saludos a todos. Soy la doctora Andrea Fiavane, Past President de la Sociedad Médica, y vamos a iniciar nuestro tutorial del mes de junio. ¿Sí? La Sociedad Médica es una sociedad científica sin fines de lucro cuya función es la educación médica. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Eh, para desarrollar esta actividad de educación médica tenemos cuatro pilares fundamentales que son, Bastián, no, no están los pilares. Bueno, si no, los digo igual, porque los conocemos todos. Son los cursos, ¿verdad? Los cursos de educación médica continua. Acuérdense que los cursos de educación médica continua son tres: uno de enfermedades del ambulatorio, otro de actualización de distintos temas de la medicina interna y el tercero es el de medicina hospitalaria. Estos cursos son permanentes, son muy bien evaluados, elegimos muy bien a los docentes y les recomendamos mucho. Otro de nuestros pilares es la revista médica. La revista médica es nuestro órgano de difusión, es la revista de habla hispana más antigua que hay con un solo encargado, que somos nosotros. Ha tenido muchas modificaciones en el último tiempo a cargo de nuestro editor jefe, el doctor Michea, y los invito a publicar en la revista médica, a leer la revista médica porque ha mejorado muchísimo. Nuestro otro pilar es el Congreso de Medicina Interna. Todos los años, en septiembre, octubre, por ahí nos juntamos a conversar casos, a discutir temas. Es la reunión de los internistas, es muy formadora para todos, médicos jóvenes, médicos mayores, especialistas, subespecialistas. Así que los dejamos invitados este año entre el 10 y 12 de septiembre en el Hotel W. Y nuestro cuarto pilar es lo que estamos empezando hoy día, que son los tutoriales, que son nuestras reuniones clínicas, digo yo, telemáticas, para que se pueda incluir gente de todo el país, en que conversamos con especialistas, con internistas que nos presentan casos y actualizaciones. Eh, Todos son de muy buen nivel y todos hemos aprendido mucho. Hoy día tenemos el agrado de recibir a quien fue elegido por la Sociedad de Gastroenterología como su representante. El doctor Luis Bustamante Herrera es gastroenterólogo, máster en formación permanente en hepatología, es profesor asistente en la Universidad de la Frontera y se desempeña en el Hospital Hernán Enríquez, Aravena y en la Clínica Alemana de Temuco. No puedo dejar de decir que además es el hijo de un gran amigo mío, así que él nos va a ilustrar hoy día con un tema súper importante para los internistas y para los internistas de formación, que es cómo enfrentamos la cirrosis. Luis. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Me pidieron que hablara sobre el enfrentamiento de la cirrosis, específicamente en lo que es la prevención precoz. Vamos a hablar algunos conceptos de lo que es la detección de la fibrosis y la prevención de las complicaciones. Y ahí vamos a meter el concepto de lo que es la hipertensión portal clínicamente significativa. Luis, Vamos. ¿ve bien tu micrófono? ¿Sí? A lo mejor puedes subirlo un poquito. ¿Ok? Ahí sí. Vamos a partir la presentación con un caso. Nos llaman de la urgencia adulto de la sala de reanimación que ha llegado una paciente de iniciales MTH, 63 años, no tiene antecedente de una enfermedad hepática, ingresó con una hematemesis, actualmente se encuentra cursando un choque hipovolémico. Estos son los exámenes laboratorios iniciales: una hemoglobina 6,4, plaquetas bajas, bilirrubina alta, una GOT sobre la GPT 65-78 y una prueba de coagulación alterada. El médico urgenciólogo ya inició el tratamiento con reanimación con cristaloides, ya activó código rojo, se le están transfundiendo glóbulos rojos, ya lo cargó con omeprazol y nos llama a nosotros más que nada para que le hagamos la endoscopia. Mientras vamos camino a la preparación de la endoscopía en la sala de reanimación, rápidamente nos colocamos a revisar la historia clínica del paciente, nos metemos a nuestro servicio electrónico y ahí vemos que la paciente 15 años antes había tenido una consulta con diabetología, ¿ya?
Ahí la describen con una diabetes tipo 2 de al menos 5 años de evolución. Es una paciente obesa, no tiene historia de consumo de alcohol ni tabaquismo, aparentemente ninguna cirugía. Y en la anamnesis ya el médico relata que tiene una regulada herencia a la terapia farmacológica y no se encuentra con tratamiento en ese momento. El laboratorio que tiene son una hemoglobina normal, plaquetas levemente baja, una bilirrubina levemente sobre el valor normal alto y una elevación de la aminotransferasa de predominio GPT con una ligera alteración de lo que es el INR y una albúmina en 3.4. Vemos que también había tenido una evaluación por oncología en el año 2016, se le diagnosticó un cáncer de mama, se plantea una mastectomía total con esta paciente y en la pieza quirúrgica apareció un carcinoma ductal invasor con receptores de estrógeno positivo, así que se le plantea el inicio del tamoxifeno. Volvemos a nuestro escenario inicial, estamos en la sala de reanimación, el urgenciólogo nos está llamando para que hagamos la endoscopía. Entonces, nos metemos a la endoscopía y nos encontramos con este panorama un poco desolador. A medida que vamos entrando al esófago proximal, vemos que hay restos hemáticos y sangre en grandes cantidades, coágulos en el fondo. A medida que nos acercamos a la unión gastroesofágica, vemos tres cordones varicosos bien dilatados y en uno de ellos un punto de sangrado con un sangrado en jet, como se ve en la imagen. De este escenario, logramos que el paciente estabilice, aplicamos unas 5 bandas elásticas en estas varices y se hospitaliza a la paciente, se va de alta la paciente y quedamos con esa sensación de esta situación se puede evitar y la respuesta obviamente es que sí. Y aquí quiero mostrarles algunas cosas en relación a este caso clínico en particular, quiero mostrarles algunos datos epidemiológicos. Esta figura demuestra la prevalencia de la obesidad en el mundo. Ustedes pueden ver cómo hay América Latina como región, tiene algunas de las más altas. Y en nuestro país no se queda atrás. Si utilizamos solo sobrepeso, el 74% de la población tiene sobrepeso. Y si utilizamos un marcador de obesidad, entre el 22 y el 30% de la población es obesa, principalmente a expensas de las mujeres. Algo similar, este gráfico de acá que muestra prevalencias distintas según los países, encontramos que nuestra región, como América Latina, también tiene de las prevalencias más altas. Y en Chile, en el año 2021, tenemos una prevalencia cercana al 12.7%, lo que significa que tenemos 1.7 millones de personas con diabetes. Y se espera que ya para el año 2040 esto supere los 2 millones. ¿Por qué es importante esto? Porque es una población en la cual se da más prevalentemente la enfermedad hepática esteatóxica con disfunción metabólica. Pasamos ahora a lo que es la prevalencia de la estatosis hepática metabólica, el hígado graso. Ustedes pueden ver nuevamente que la región de Latinoamérica tiene de las más altas, cercano al 44%, con una prevalencia global que es al 30%. Si vemos los datos de nuestro país, si análisis de la encuesta nacional de salud del año 2016-2017 muestra prevalencia entre el 23 al 40, dependiendo de un método como el perfil de acumulación de ácidos grasos, algunos scores, y ya datos más nuevos que saca una unidad de medicina preventiva de la Universidad de la Clínica de los Andes, muestra prevalencia cercana al 26%. Si nosotros vemos la prevalencia en la población general, esto es un 24%, pero si vemos la prevalencia del hígado graso en estas dos patologías, en la obesidad y en la diabetes tipo 2, vemos que esto se acerca al 70%. Por lo tanto, no es de extrañar que a medida que agregamos rasgos del síndrome metabólico, tengamos mayor probabilidad de resultados hepáticos adversos. Si tomamos los datos de las prevalencias actuales de obesidad, diabetes, hígado graso, tomamos cómo ha ido cambiando la incidencia en la última década, se lo pasamos a una inteligencia artificial, a un estadístico y vemos la proyección que vamos a tener en 25 años más. Probablemente en Latinoamérica y en Chile lleguemos a prevalencia cercana al 100%. Esta figura representa la historia natural de la enfermedad hepática, como nuestro paciente probablemente tiene una cirrosis metabólica, utilizamos esto. Ustedes pueden ver que tiene una fisiopatología compleja, no es tan sencilla, debido a que
no se entienden mucho los mecanismos, hay varios factores confundentes y tiene una evolución que es muy heterogénea entre un individuo y otro, con una evolución extremadamente lenta. Si ustedes se fijan acá, entre un paciente que no tiene fibrosis, solo osteotosis o fibrosis avanzada, hasta que desarrolla un evento hepático adverso, definámoslo como la cirrosis, desarrollo del carcinoma hepatocelular o una descompensación de la cirrosis, pueden pasar hasta 20 años. Y dependiendo en qué estadio de la fibrosis se encuentra el paciente, es que va a tener más o menos tiempo para desarrollar algunos de estos. Ya tenemos amplia evidencia de que la cirrosis debería dejar de considerarse como un estado con una evolución unilateral, sino más que nada como un concepto dinámico. Por lo tanto, hay cierta potencial de reversibilidad con reducción progresiva de la fibrosis y eventualmente regresión de la cirrosis, como lo vemos nosotros en algunos pacientes con cirrosis por virus, por infecciones virales crónicas. Y de ahí que trabajando los factores de riesgo y haciendo un cribado en estos pacientes, buscando lo que es la fibrosis de manera precoz, nosotros pudiésemos tratar de evitar el desarrollo de estas complicaciones. Esta figura muestra los estadios de la cirrosis en relación a estados histológicos. Todos parten con 4, porque estos son todos cirróticos. Cómo evoluciona la hipertensión portal, eventos fisiopatológicos, desde que es la inflamación hasta lo que es la translocación bacteriana, y cómo esto se traduce en eventos clínicos. Pero nosotros queremos detectar a los pacientes antes que lleguen a la cirrosis, antes que desarrollen hipertensión portal clínicamente significativa, antes que haya fenómenos de inflamación sistémica, translocación bacteriana, endotoxemia, activación de PAMS, DAMS. Nosotros queremos detectarlo antes de que se desarrolle una enfermedad hepática crónica cirrótica, sino en estadios anteriores. Eso es lo que deseamos, eso es lo que pretendo mostrarles en las próximas diapositivas. Y aquí la palabra clave es fibrosis, ¿ya? La fibrosis hepática es el principal determinante de la gravedad y de la progresión. Ustedes pueden ver acá cómo es la fibrosis, no es la inflamación, no es la esteatosis, es el que marca el porcentaje de sobrevida con el tiempo. Y esto no solo con la mortalidad asociada al hígado, sino con mortalidad global. De ahí que aparezca como un gol estándar imperfecto la biopsia hepática. Es un examen que es invasivo, tiene complicaciones que pueden ir desde el simple dolor en el sitio de punción hasta complicaciones graves como hemorragia, lesión de la vía biliar con hemofilia, fuga biliar con peritonitis biliar, neumotórax, hemoneumotórax y un porcentaje no menor de muertes que se acerca al 0,2%. Es poco reproducible, ¿no?, en un fenómeno que es altamente dinámico, es decir, no vamos a estar biopsiando a estos pacientes para ver cómo se ha comportado la fibrosis, cómo está respondiendo a las medidas que estamos haciendo. Y por otro lado, pueden tener error de muestreo. Es lo que intenta demostrar la figura de ahí. Ustedes pueden ver cómo uno saca un pedacito del hígado en una biopsia bien hecha, con una aguja de 16 Gauss, 30 milímetros, saca un muestreo que equivale a 1 en 50.000 partes del hígado. Y si consideramos que la cirrosis es un fenómeno difuso, heterogéneo, puede que la muestra que saquemos no sea representativa del fenómeno que está pasando. Si uno lo compara, por ejemplo, con otras técnicas como el FibroScan o la elastografía por ultrasonido tipo ARFI. Y por otro lado, hay una variabilidad interobservador, es decir, esta muestra tiene que examinarla un anatomopatólogo y acá hay un componente subjetivo, ¿ya? De hecho, hay trabajos en que muestran que un índice de dispersión bastante alto entre un patólogo u otro, e incluso dentro de un mismo patólogo cuando tiene que interpretar biopsia hepática. Por lo tanto, la biopsia hepática continúa siendo el gol estándar, pero es un gol estándar imperfecto que tiene todas estas limitaciones. Y debido a las limitaciones que tiene la biopsia hepática, es que hay gran interés en lo que son los métodos no invasivos, que los podemos dividir en dos categorías principales, los que son los test serológicos y con puntaje de score, y los test que son a través de imagen. Y de ahí aparece la primera pregunta: ¿cuál de estos métodos no invasivos presenta el mejor rendimiento, la mejor precisión diagnóstica en una consulta ya de medicina interna o de gastroenterología?
Bueno, continuando, probablemente uno de los mejores métodos que tenemos ahora es la elastografía. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar algunos datos. Los principios generales de estos métodos, que son métodos para detectar fibrosis, ya sea en población general o en grupos de riesgo, tienen un alto valor predictivo negativo, por lo tanto, no tiene una alta seguridad diagnóstica para excluir fibrosis avanzada. ¿Ya? Hay métodos que tienen alta precisión, pero son poco accesibles, y hay métodos que son poco precisos, pero tienen de fácil uso. Dentro de las limitaciones que tienen estos métodos no invasivos son resultados, por ejemplo, que no sean concluyentes, que caigan en esta zona gris. Y si ustedes se fijan, todos los métodos no invasivos tienen algún porcentaje de área gris, entre los cuales la medición de la rigidez hepática a través de un fibroscan es uno de los que tiene menor área gris. Por otro lado, hay baja concordancia entre ellos, que me salga, por ejemplo, que el paciente no tiene fibrosis significativa, pero en otro queda en área gris, hace un poco difícil las conclusiones. Y por otro lado, hay un porcentaje de pacientes que son mal clasificados. Si uno saca la precisión diagnóstica de todos estos scores, hasta los mejores no se acercan al 80%, que sería lo ideal. Por otro lado, hay desviaciones por variables, por diabetes, por obesidad, por edad. Si nosotros utilizáramos, por ejemplo, el FIB4, que es uno de los más ampliamente utilizados, el FIB4 bajo los 35 años tiene un peor rendimiento porque hay baja probabilidad en esa población de fibrosis. Y por otro lado, si los usamos sobre los 65 años, empieza a bajar la especificidad. Por lo tanto, estos tests son buenos, pero saber que no son perfectos. Y dentro de las consideraciones que tenemos que tener al aplicar estos tests es el impacto que tiene la prevalencia en el desempeño del test. Por ejemplo, si utilizáramos el FIT4 en atención primaria, en el cual hay baja prevalencia de fibrosis significativa y avanzada en estos pacientes, un score normal, la verdad que nos daría, podemos seguir manejándolos con cierta seguridad en atención primaria. Pero que salga un score positivo, probablemente requiera evaluaciones adicionales. En cambio, si utilizamos estos mismos scores en una clínica patológica, una consulta de medicina interna enfocada a prevención, o una consulta de medicina interna enfocada a gastroenterología, el valor predictivo positivo del test mejora porque hay mayor prevalencia de una fibrosis avanzada, pero aún así no llega a ser el 80%. Por lo tanto, en este setting, yo voy a requerir la combinación de estos tests. Pasando a los primeros, que son los test serológicos, los puntajes, acá están todos, con distintos rendimientos, con distintas probabilidades de validación y los casos indeterminados según cada test. Y ustedes pueden ver que hay ciertos test que están más validados para ciertas patologías que para otras. Y eso también hay que tener en consideración cuando deseamos utilizar alguno de ellos. Los tres primeros son los más simples, utilizan valores de laboratorio que habitualmente solicitamos, prueba hepática, hemograma y algunos datos demográficos del paciente. ¿Ya? Son marcadores indirectos del proceso de fibrogénesis. Y por otro lado tenemos todos los que son más complejos, que utilizan mediciones específicas, pero que son directas de lo que son el proceso de fibrogénesis y fibrinolisis, como metaloproteinasas séricas, el ácido hialurónico, y por lo tanto requieren un laboratorio especializado. No están ampliamente disponibles, pero tienen un mejor rendimiento y una mayor precisión diagnóstica. Ahora, si volviéramos a nuestro caso clínico y utilizáramos los exámenes que la señora tenía en el año 2010 y las colocáramos en nuestra calculadora, ustedes pueden ver que tanto el FIB4, el NAFLD Fibrosis Score, el APRI, todos te dicen que necesitan más estudios. Por lo tanto, con esta paciente nos habríamos encontrado en un área gris, es decir, requiere más evaluaciones. Al año 2025, ¿cuál es el mejor puntaje? Va a depender de varias cosas, pero algo interesante que está apareciendo es que el FIB4, que es como nuestro caballito de batalla para todo, está siendo renovado y apareció ya estudios con el FIB9, es decir, agrega 4 valores sociodemográficos
o clínico más 5 parámetros del laboratorio que habitualmente solicitamos y con eso pareciera mejorar el rendimiento y la precisión diagnóstica. Por lo tanto, si hubiera que recomendar uno, probablemente el FIP9 es lo que se viene. Por ahora no ha salido las calculadoras médicas que uno tiene en las aplicaciones del teléfono, pero ahí está la página por si alguien ya planea empezar a usarlo en su práctica clínica. Pasando a los de imágenes, tenemos métodos de elastografía. La elastografía utiliza las propiedades físicas del hígado, en el cual a mayor fibrosis hay mayor rigidez. Por lo tanto, cuando nosotros medimos cómo se transmite una onda mecánica a través de este hígado, utiliza la propiedad física que a mayor rigidez, mayor desplazamiento, mayor velocidad. Y un poco eso es lo que hace la técnica a través de ultrasonografía o a través de resonancia magnética. La elastografía transitoria controlada por vibración, o más conocida como el FibroScan, utiliza un inductor, que es el que está acá, para generar una onda transversal, y lo que hace uno con el Doppler es medir la velocidad. Y eso lo transforma a una unidad de medida. Por otro lado, lo que son las técnicas ARFI, por impulso de fuerza de radiación, utiliza el mismo transductor del ecógrafo para utilizar y para generar un impulso, una onda de frecuencia, de distintas frecuencias, perdón, y medir la velocidad de esta. Hay distintas marcas comerciales con distintos parámetros. Si tuviéramos que comparar estas dos, que son las más ampliamente disponibles, sobre el FibroScan tenemos más de 20 años de experiencia, extremadamente validado. Con las técnicas ARFI tenemos menor recorrido y la mayor parte de la evidencia proviene de estudios asiáticos. Ya el FibroScan en un point of care, uno lo puede hacer al lado de la cama del paciente, es fácil de aprender, lo pueden hacer tecnólogos médicos, enfermeras, médicos. En cambio, el ARFI necesita ciertos conocimientos radiológicos para poder aplicarlo. La gracia que tiene el FibroScan es que es solo una casa comercial. En cambio, las técnicas ARFI, hay varios sistemas, hay varias casas comerciales. El FibroScan es ampliamente extendido y conocido. En cambio, los de ARFI se consideran como equipos de alta gama, accesorios que yo le puedo comprar al ecógrafo que tengo en mi hospital, por lo tanto es menos conocido. El FibroScan no evalúa la anatomía y tiene un área de interés que es de una profundidad fija. En cambio, el ARFI uno lo puede hacer después de que le hace la ecografía abdominal al paciente como cribado de carcinoma hepatocelular, y después le hace la medición con la elastografía, y el punto de interés uno lo puede controlar a través de un dial. Uno no puede hacerle un FibroScan si el paciente tiene ascitis. En cambio, en el método ARFI, como yo puedo controlar esto, la ascitis no es limitación. Uno puede medir la rigidez plénica con el FibroScan, pero necesita comprar un módulo específico para medir esto. En cambio, para el ARFI no hay problema. En general, ambos métodos tienen muy buena reproductibilidad, aplicabilidad también, son rápidos, relativamente fáciles de hacer, pero tienen todas sus limitaciones, y entre ellos pacientes extremadamente obesos. No tenemos nosotros una sonda en los métodos ARFI específicamente para pacientes obesos. En cambio, en el FibroScan sí, la sonda XL. Si el paciente tiene una colestasia, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con congestión hepática, si hay un proceso de inflamación, una hepatitis viral, una hepatitis autoinmune, o el paciente ha comido recientemente alimentos o tiene un consumo excesivo de alcohol, nos puede salir sobreestimada la fibrosis, ¿ya? Por estas cosas. Por lo tanto, siempre hay que tenerlas en consideración y saber que tiene importantes limitaciones en estos escenarios clínicos. Lo que hay que hacer probablemente es la evaluación combinada. Este es un algoritmo que nos presenta la Asociación Americana de Gastroenterología para la evaluación de riesgo en pacientes que tienen un hígado graso. Entonces, en una primera etapa, nosotros evaluamos los factores de riesgo del paciente: que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga hipertrigliceridemia, que tenga un aumento de la circunferencia abdominopélvica, o una estatosis que fue encontrada en imágenes. Sacamos nuestra historia: consumo excesivo de alcohol, infecciones virales, si tiene historia familiar de alguna hepatopatía. Y finalmente, aplicamos ya en un tercer paso lo que es un score no invasivo. En el ejemplo acá utilizan el FIB4 con sus tres puntajes de corte. Y con eso podemos determinar si el paciente tiene un bajo riesgo. Uno puede mandarlo a seguir control en APS,
con una alta seguridad. Si el paciente tiene un FIB-4 muy elevado, probablemente haya que referirle una consulta de especialidad. En cambio, si aparece como un riesgo indeterminado, como esta área gris que nos apareció en nuestro paciente, probablemente requiera de un segundo método no invasivo y ahí las imágenes entran a jugar su rol. Si hay una discordancia muy importantemente, en el que salió un FIB-4 cercano al valor de corte para la normalidad, pero con un FibroScan muy alterado, uno debería considerar el escenario clínico y considerar en derivar al paciente. Si volviéramos a nuestro caso, a Nuestra Señora, los cortan acá, todos en área indeterminada. Lo que habría que haber hecho en ese entonces es utilizar un segundo método no invasivo, una elastografía por ultrasonido, y ahí si hubiera aparecido, por ejemplo, más de 25 kilopascales, el paciente habría que haberlo referido a una consulta de especialidad. Para partir con la segunda área, la segunda parte de esta presentación, seguimos con la segunda pregunta, que es: ¿la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa se asocia con todas, excepto una de las siguientes? Gradiente de presión venosa hepática, más de 6 milímetros de mercurio, que el paciente tenga una circulación hiperdinámica en los fenómenos hemodinámicos de la cirrosis, aumento del carcinoma hepatocelular o aumento del riesgo de compensación clínica. Ojo que dice hipertensión portal clínicamente significativa, no hipertensión portal a secas. Bueno, continuemos. Y la respuesta correcta es el gradiente de presión venosa. Ahí les voy a mostrar por qué. ¿Por qué introducir el concepto de hipertensión portal clínicamente significativa en un paciente que tiene una cirrosis compensada? Es porque el tener esta característica aumenta la probabilidad del desarrollo de varices, aumenta la probabilidad de descompensación, e incluso aumenta la probabilidad de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Si sabemos que es importante entonces la hipertensión portal clínicamente significativa, ¿cómo la definimos? Con un gradiente de presión venosa hepática de más de 10 milímetros de mercurio. Esto en estudio hemodinámico hepático. ¿Y qué significa? Es un grupo de pacientes que se encuentra con una cirrosis compensada, pero que tiene mayor riesgo de descompensación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aparte del estudio hemodinámico hepático, si el paciente tiene ascitis, tiene hipertensión portal clínicamente significativa, si tiene desarrollo de varices esofágicas o varices gástricas, tiene hipertensión portal clínicamente significativa, si en una ecografía se evidencian colaterales portosistémicas, lo mismo, o si se hace una medición de la rigidez hepática con más de 25 kilopascales o medición de la rigidez esplénica más de 40 o 55 kilopascales, tenemos el diagnóstico. Y Babeno nos introduce el concepto de la regla de los 5 para tomar decisiones en cuanto a esto. Nosotros tenemos acá a nuestro paciente con una cirrosis compensada y acá tenemos el desarrollo de la hipertensión portal clínicamente significativa. Más de 25 kilopascales, o sea, el paciente sí o sí tiene una hipertensión clínicamente significativa, pero menos de 25 hay un área que es gris. El examen no sabe determinarlo bien, midiendo solamente la rigidez hepática, y entonces uno puede utilizar un segundo parámetro que son las plaquetas. Entonces, bajo acá de 25 a 20, acá hay un error, de 25 a 20, y le exijo que las plaquetas también tienen que estar bajas, menos de 150. Si le bajo aún más la rigidez hepática de 20 a 15, soy más exigente con las plaquetas, tienen que estar aún más bajas, 110. Y ya bajo 15, con más de 150 plaquetas, la hipertensión portal clínicamente significativa está excluida. ¿Y por qué esto es importante? Porque tener el diagnóstico de esto nos va a determinar ciertos objetivos clínicos que tenemos que tener con nuestros pacientes. En un paciente que tiene
una enfermedad hepática crónica avanzada compensada o una cirrosis compensada, pero que no tiene hipertensión portal clínicamente significativa, mi objetivo debería ser la búsqueda etiológica y intentar lograr la curación etiológica para prevenir con esto el desarrollo de la hipertensión portal. Por otro lado, si tenemos un paciente con una cirrosis compensada que ya ha desarrollado una hipertensión portal clínicamente significativa en base a estos criterios, lo que yo quiero es prevenir la primera descompensación. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque es un punto de inflexión en cuanto a la sobrevida, la mortalidad de los pacientes. Un paciente que ya ha desarrollado una descompensación tiene 3,7 veces más probabilidad de morir al año que un paciente que se encuentra compensado. De ahí la necesidad de mantener a estos pacientes en esto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta en relación a las complicaciones de la cirrosis? El significado de la citis ecográfica es igual a la citis clínica, a la que encuentro yo por el examen físico. El pronóstico como primera descompensación de una hemorragia varicial es mucho peor que el que desarrolle un paciente ascitis, y el pronóstico de la hemorragia es peor que cuando aparece como segunda descompensación. Y última opción es que la encefalopatía mínima debe considerarse como una descompensación. Bueno, continuamos con la respuesta. La respuesta es, el pronóstico de hemorragia es peor cuando aparece como segunda descompensación. Yo les voy a mostrar algunos datos. Aquí ustedes pueden ver cada descompensación con la probabilidad de sobrevida a lo largo del tiempo. Y una de las que tiene peor pronóstico es la CITI, ¿ya? Por otro lado, otros estudios muestran que la hemorragia varicial es un poquito mejor que la CITI, pero cuando aparece la hemorragia varicial como una segunda descompensación en un paciente que ya tenía CITI, el pronóstico es mucho peor. Si expandiéramos el cuadro ya no solo a los pacientes que tienen una cirrosis compensada, sino también descompensada, nosotros vamos a tener en cada escenario clínico, en cada etapa clínica, una mortalidad distinta y objetivos clínicos distintos. En un paciente cirrótico que no tiene hipertensión portal clínicamente significativa, la mortalidad es bastante baja. Nos mantenemos con nuestro objetivo de intentar la cura etiológica. Si ya ha desarrollado hipertensión portal clínicamente significativa, la inmortalidad sigue siendo baja, 3 a 5% al año, y lo que queremos acá es prevenir la primera descompensación. Ahora, si el paciente ya se ha descompensado, ya sea con una hemorragia varicial, el desarrollo de ascitis o encefalopatía hepática, como les mostraba, es un punto de inflexión, la mortalidad acá ya se dispara, cercano al 20%, y cuando ya ha desarrollado un estado de la cirrosis descompensada, pero tardía o, avanzada, en el cual ya hay más de dos descompensaciones o hay refractariedad, esto es una citis refractaria, es una encefalopatía refractaria, o el paciente tiene una CLF, la mortalidad acá nuevamente se dispara, y lo que quiero hacer en este grupo de pacientes ya no es, por ejemplo, curar la causa, es tratar la descompensación, prevenir que ésta vuelva a recurrir e intentar reducir la mortalidad en este grupo de pacientes. Y en base a estos objetivos es que yo voy a trabajar. Y aquí aparece el concepto o la hipótesis de la ventana terapéutica del beta bloqueo en la cirrosis, que nosotros lo dejamos cuando ya encontramos varices en la endoscopía y sabemos que estos son buenos medicamentos para prevención primaria, prevención secundaria, pero que tenían un cierre cuando ya el paciente empezaba a comportarse con una citis refractaria. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá en verde que hay muy buena evidencia que apoya el uso del beta bloqueo para prevenir algunas de estas complicaciones. En rojo que hay mucha evidencia en contra y en amarillo que existe poca evidencia o el beneficio mínimo. Y en ese escenario en que aparece el beta bloqueo como prevención de la primera descompensación, y ustedes pueden ver acá a pacientes que se les deja beta bloqueo, que tienen hipertensión portal clínicamente significativa y se les deja beta bloqueo, tienen menor probabilidad de descompensarse, ¿ya? Versus a los que se les dejan placebo,
con un número necesario de tratar bastante bajo, 9. Si ustedes comparan los dos beta bloqueadores que tenemos, el carvedilol versus propanolol, carvedilol en nuestro nuevo caballito de batalla sigue siendo el que más baja la hipertensión portal, por lo tanto, el que deberíamos dejar en casi todos nuestros pacientes. Y esto es por los efectos hemodinámicos que tiene el carvedilol, que agrega aparte del efecto beta, en el cual baja la frecuencia cardíaca, baja el flujo a nivel esplácnico, agrega el efecto alfa-1 intrínseco que actúa sobre la resistencia vascular intrahepática, ¿ya? Y con eso logra bajar aún más la presión. Con eso logra disminuir la probabilidad de la primera descompensación clínica, de la primer sangrado y la recurrencia de esta. Pero por otro lado, el carvedilol, al tener este efecto alfa-1, también reduce o disminuye mucho la resistencia vascular sistémica. Eso puede bajar mucho la presión y también puede provocar retención de sodio y agua y aumentar una citis. Por eso hay que tener cuidado. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. En el año 2011, un poco parecido a nuestro escenario clínico con el cual empezamos, una paciente que tiene ingesta de 4 unidades de alcohol estándar al día, es obesa, tiene un laboratorio de una ligera elevación de la aminotransferasa, siempre a GPT sobre la GOT, plaquetas bajas y en las imágenes se encuentra un hígado de características cirróticas con colaterales abdominales, sinusitis. A esta paciente se le hizo un fibroscan que mostró una rigidez hepática de 26 kilopascales. Estos son los signos vitales de la paciente. ¿Cuál es la conducta a elección? Probablemente aquí hayan varios escenarios clínicos y varias preguntas que podrían hacer, que podríamos optar de manera simultánea. Iniciar el beta-bloqueo con carvedilol, solicitar una endoscopía para descartar varices esofágicas, repetir la elastografía hepática en 6 meses junto con un examen en laboratorio, decirle al paciente que disminuya su consumo de alcohol, intente lograr la abstinencia, baje de peso un 5 o un 7% y nos vemos en un año. Insisto que probablemente hay varias respuestas correctas en este escenario clínico. Yo les voy a plantear lo que yo pienso que es la conducta de elección con esto. Probablemente lo que haya que iniciar con esta paciente ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa, es iniciar carvedilol. Probablemente también le pida una endoscopía para ver qué grado son sus varices y obviamente el que deje de beber alcohol y tratar la causa de la cirrosis también. Y algunos tips prácticos de cómo usar el beta bloqueo son medicamentos relativamente sencillos de utilizar. Nosotros damos la dosis máxima que tolera la presión arterial sistólica del paciente, siempre sobre 90, y que no baje la presión arterial media bajo 65. En el caso del carvedilol, uno puede iniciarlo con una dosis 6,25 miligramos al día y subirlo a los 3 días, a cada 12. Uno lo puede dar con las comidas para disminuir de esa manera, reducir la absorción del medicamento y con eso que aparezcan reacciones adversas importantes. ¿Ya? Con eso mejora la adherencia. ¿Ya? En cambio, el propanolol uno parte con 20-40 miligramos al día hasta intentar llegar a los 160. En pacientes que tienen una citis moderada, grave, es mejor el propanolol que el carvedilol, por lo que les decía, puede aumentar la retención de sodio y agua y acentuar una citis. ¿Ya? Siempre la dosis máxima en este escenario serían 160 miligramos al día. Y en pacientes que ya han desarrollado una citis refractaria, que tienen hipotensión o que han desarrollado una AQI, una infección grave, nosotros probablemente suspendamos el betabloqueo transitoriamente. En el caso de citis refractaria lo evitaríamos de lleno. Con el carvedilol nosotros logramos una respuesta alrededor del 70%. Con el propanolol es como una moneda al aire. Nosotros llegamos a respuesta entre 40 al 50% y aparte del propanolol, dentro de los objetivos es que tengo que ajustarla a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? En cambio, el carvedilol solo que mantenga presiones arteriales sistólicas sobre 90. ¿Cómo monitorizamos la respuesta? Es decir, después que le dejamos el beta bloqueo al paciente, ¿tenemos que hacer algo más? Y la verdad es que no. ¿Ya? Hay beneficio incluso en los pacientes que no responden al beta bloqueo, porque hay beneficios que son no hemodinámicos. Tanto el carvedilol como el propanolol parecieran
disminuir lo que es la disbiosis intestinal y con eso disminución de lo que es la endotoxemia, la activación del sistema inmune innato y con eso disminución de la inflamación sistémica, con eso las descompensaciones. ¿Ya? Ahora, nosotros no tenemos otra alternativa terapéutica en caso de que no respondan. Hay algunos estudios con algunos fármacos, pero por ahora nada prometedor. Incluso en pacientes que no responden al propanolol, dejándoles carvedilol, uno alcanza a tener el efecto hemodinámico. Y por otro lado, existe una precisión limitada al medir los cambios. El gradiente de presión portal tiene variaciones circadianas, variaciones diarias, hay limitaciones en la medida, y especialmente en los pacientes que están descompensados, un poco más complejo. Por lo tanto, nosotros dejamos el beta bloqueo y pensamos que nuestro paciente está beta bloqueado efectivamente y que estamos previniendo la primera descompensación. Por lo tanto, esta ventana terapéutica que nosotros la dejamos cuando ya el paciente había sangrado, encontramos varices, la estamos expandiendo hacia un nuevo inicio, que es la prevención de la primera descompensación, cuando ya el paciente tiene esto de la hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, algunos mensajes finales para llevar a la casa. Es importante valorar el objetivo, el contexto clínico y la población donde yo voy a aplicar un método no invasivo, ¿ya? No existe ningún método que sea perfecto. La combinación siempre mejora los resultados y permite evaluar un escenario clínico más exacto, más real del paciente y considerar que en situaciones, por ejemplo, de congestión hepática, insuficiencia cardíaca derecha, colestasia extrahepática, inflamación por una hepatitis, la rigidez hepática puede estar sobreestimada y nosotros no deberíamos interpretarlas como fibrosis. Entonces, esperar que el fenómeno de inflamación pase y repetirlo en 6 meses más. La elastografía por ultrasonido es el grupo de test no invasivos para fibrosis que tiene la mejor relación entre la precisión diagnóstica y el acceso. Y en general las empleamos un segundo tiempo, más que nada en un ámbito especializado. Consulta de medicina interna, consulta de gastroenterología, consulta de patología. La principal utilidad es ubicar al paciente dentro de un punto, dentro de este escenario que es la hepatopatía crónica y nos permite determinar qué objetivos tenemos con ese paciente y actuar en consecuencia. Y por último, la hipertensión portal clínicamente significativa es este grupo de pacientes que tiene cirrosis compensada o una hepatopatía crónica avanzada, pero que tiene un alto riesgo de descompensación. Y recordar que existe una ventana terapéutica del beta bloqueo que se inicia con este concepto y se cierra cuando ya el paciente tiene una citis refractaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, la escucho bien, Ya, doctora. súper. Maravilloso. Muchísimas gracias. Muy brillante tu presentación. Estamos muy contentos. Invitamos a los asistentes a hacer preguntas al doc para aprovechar, digamos, esta revisión que él hizo sobre cómo enfrentar a estos pacientes. ¿Sí? Acá te preguntaron hasta acá en una si la opción D no era correcta, pero no sé cuál opción D, a cuál se refería. Supongo que era la que tenía muchas Ah, sí, respuestas posibles, claro. sí. Que Sí, la no, D todas eran un poco correctas, digamos. Eso yo creo, ¿no? así es. Probablemente no solo Entonces, iniciar el beta bloqueo al paciente. claro, o sea, muchas veces son varias las opciones que uno tiene de terapia en estos enfermos. Y mientras nuestro público empieza a preguntar, que esperamos que pregunte, porque tienen la oportunidad de hacer su consulta al doctor, que está muy preparado respecto, muy actualizado respecto al tema. Cuando hablamos de hígado graso, nosotros sabemos que es una enfermedad metabólica, pero, y eso lo hemos conversado con otros tus colegas acá, pero siempre es interesante escuchar distintas opiniones. Obviamente está lo que tú planteaste también en tus preguntas, la suspensión de alcohol, reducción de peso, ¿verdad? La mejora metabólica, digamos. Pero ¿hay alguna novedad respecto a algo diferente? Porque hay mucha gente que Mm. usa fármacos, cosas, etcétera. Hay varias opciones, digamos, que esté bien validada, porque tu presentación en eso es muy buena, porque es muy a lo verdaderamente demostrado. ¿Hay alguna otra cosa nueva o antigua mejor presentada que antes? No sé. Sí, probablemente con los GLP-1 vamos a tener más evidencia y vamos a tener resultados buenos en lo que es
la esteatosis hepática metabólica, ¿ya? Se vienen buenos resultados, ya hay varios fármacos que también están en eso, algunos que actúan sobre los receptores de la hormona tiroidea a nivel hepático, que también vamos a tener algunos resultados, se vienen estudios fase 2, fase 3, y por otro lado ya se está intentando aplicar técnicas antiguas como es la cirugía bariátrica en este grupo de pacientes, pacientes que están compensados, con poca hipertensión portal, y también se ha logrado demostrar que hay regresión de la fibrosis. Súper. Sí, pues, yo creo que son las estrellas del momento para todos. Acá te Exactamente. vamos a hacer preguntas del público. Ya. Dice, en un paciente asmático, ¿qué prefieres, bisoprolol o atenolol? Es buena la pregunta. La verdad es que ninguno de los dos están probado que vayan a disminuir la hipertensión portal. Ahí probablemente ver el riesgo-beneficio entre dejarle beta bloqueo y ya una descompensación de su asma. Pero ni atenolol ni bisoprolol están demostrados que sirvan, lamentablemente. Respecto también a los beta bloqueadores, entonces si el enfermo fuera asmático, ¿qué hacemos? Le damos algo y lo miramos, yo creo, ¿no? Ujú. O sea, Así es. Ahí así, probablemente la conversación con el broncopulmonar va a ser que también, qué tan compensado está de su claro, patología, a ver si podemos intentar dar dosis bajas del beta bloqueo. Ujú. claro, que sea útil. También respecto a los beta bloqueadores, te preguntan por qué no son efectivos en la citis refractaria, porque no evitan el Más que, sangrado. sí, o sea, cuando uno ya tiene una citis refractaria está en una etapa bien tardía de la descompensación de la cirrosis. Ahí lo que uno quiere hacer es disminuir mortalidad. Y no es que el beta bloqueo no sirva, sino que probablemente tiene más efecto nocivo que beneficio, ¿ya? El dejarle beta bloqueo a un paciente que tiene una citis refractaria, lo único que va a hacer es mayor reabsorción de sodio y agua y va a prolongar esto. Y por otro lado, dejarle, por ejemplo, carvedilol a un paciente con asitis refractaria, en el cual disminuye más la presión arterial sistémica, va a disminuir más la perfusión renal, vamos a estar cayendo en aquí cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí se cierra la ventana del beta bloqueo porque dejarlo va a disminuir la perfusión renal. ¿Ya? Recordar que todo esto va en un contexto del paciente ya tiene una miocardiopatía del paciente cirrótico, ya tiene un riñón que está hipoperfundido en un estado de hiperdinamia. ¿Mm? No va Claro, mejor. no es por el efecto del sangrado, sino que es Exactamente, por el resto. exactamente. Acá te preguntan también en un paciente con una hipertensión portal significativa, ¿cuál es el intervalo de tiempo para controlarlo? Buena pregunta. La verdad es que en los estudios lo que uno plantea una vez que inicia el tratamiento con beta bloqueo es pensar que el paciente le estamos reduciendo la presión portal. ¿Ya? No es que nosotros cada cierto tiempo midamos con un fibroscan, una elastografía, cómo ha ido disminuyendo esto. La verdad es que no lo hacemos. No hay que monitorizarlo. Te preguntan por los GLP-1, pero ya conversamos, ¿verdad? ¿Hay estudios en qué fase, Luis, en Hay esta estudios ya patología? en fase 2 y en fase 3, Ya, ya. O sea de los que nuevos. pronto aparecerá. Eh, la encefalopatía mínima. Te Ujú. preguntan si no es una evidencia de descompensación. Claro. Al igual que lo que es la asitis ecográfica, que no se considera como una descompensación, la encefalopatía mínima tampoco se considera como una descompensación. Ahora, el punto de la encefalopatía mínima es que los pacientes que tienen encefalopatía mínima tienen mayor riesgo de accidente automovilístico y por otro lado tienen mayor riesgo de desarrollar una encefalopatía manifiesta, clínica, grado 2, Mm. grado 1 o 2, perdón. Ujú. Pero no se considera actualmente como una descompensación. ¿Mm? La guía Babeno Sí, 7. claro, probablemente son fallas de terapia más bien, por las Ujú. razones que tienes. Te felicitan por tu presentación, nosotros te felicitamos también. Y te pregunta si el que tú algo nombraste, el FIB9, ya podría usarse, te dice, y si va a reemplazar absolutamente al FIB4. O sea, yo creo que lo que le falta al FIB9 es validación, ya Ya. validación al igual que el FIB4. Pero ya uno puede empezar a utilizar y uno ve que el rendimiento que tiene es muy similar al hacerle una elastografía por FibroScan. Entonces, un método que es
muy accesible, no Claro, necesita un laboratorio especializado y que lo pueda utilizar en la consulta, resulta bastante atractivo. ¿Mm? por supuesto. En un estudio diagnóstico con elastografía que concluye una hipertensión portal significativa y trombocitopenia, ¿a quién le parto carvedilol? ¿Pido Como una de, endoscopía siempre? ¿Sí? Dale. lo que dice Baveno es que si el paciente tiene una rigidez hepática baja y tiene más de 150.000 plaquetas, uno se pudiese evitar el solicitar la endoscopía, ¿ya? Ahora, uno, cuando ya hace el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa, la idea es que a todos les dejen beta bloqueo hasta Claro. el cierre de la ventana, que es la citis refractaria, y lo que estamos dejando ahora es carvedilol, 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 carvedilol. Y, y si el paciente tiene una citis de difícil manejo, el propanolol pareciera que anda mejor en ese escenario. Y lo de la endoscopía queda un poco dependiendo de las preferencias del paciente, de la accesibilidad que ustedes tengan al examen y algunas circunstancias clínicas de eso. Por ejemplo, mi región, pacientes extremadamente rurales, probablemente aparte Claro, de dejarle el beta bloqueo, le voy a hacer una endoscopía porque si tiene varices grandes con estigmas de riesgo, aparte la voy a ligar. El resultado de la ligadura más el beta bloqueo anda mucho mejor la terapia combinada. ¿Mm? correcto. Y respecto al metabloqueo, también te preguntan si llevamos a valor max, o sea, a valor máximo de la dosis máxima en el fondo, según valores de presión sistólica y frecuencia cardíaca, o nos Sí, quedamos con una dosis, ¿qué eso? Subimos la dosis, ¿cierto? el carvedilol tienen que llegar hasta 12,5 miligramos al día. ¿Ya? Ya, Si ustedes aumentan eso, está teniendo más efecto a nivel de la circulación arterial, la resistencia vascular periférica, por lo tanto va a bajar más la presión. Si tienen un paciente con cirrosis, hipertensión portal clínicamente significativa y que también es hipertenso, uno pudiese aumentar más el carvedilol, ¿ya? Y en el caso del propanolol está descrito que uno puede llegar hasta 160 si el paciente tiene ascitis, ascitis, si no tiene ascitis uno pudiese llegar hasta 320, pero siempre ajustándolo que no me caiga la presión arterial media, la presión sistólica y en el caso del sí, está bien. propanolol la frecuencia cardíaca. Ujú. Ok. Acá te preguntan en esteatosis hepática el rol actual de la vitamina E. ¿Estuvo tan Eh, de moda? Según la moda, la verdad es que no lo ocupamos mucho. Hay algunos pacientes que uno lo puede dejar por cierto tiempo, pero la verdad el dejarlo como una terapia crónica no es inocuo, o sea, asociado a ciertos cánceres, a ciertas complicaciones. Por lo tanto, en general no lo ocupamos. Y no a muchas mejorías tampoco. En la Mm, peritonitis bacteriana espontánea se suspende el propanol, el beta bloqueador, perdón. Sí, uno puede suspenderlo transitoriamente, igual que, por ejemplo, cuando el paciente llega por un shock infeccioso, un shock séptico, también uno puede Ajá. suspender transitoriamente. Mientras se recupera, claro. Exactamente. Acá te dicen, ¿cómo se manejaría una paciente con una hemorragia digestiva varicial secundaria a una descompensación por trombosis de la porta aguda? Es una buena pregunta. Probablemente lo Mm, que haya que hacer con esta paciente es ligarla y empezar a conversar con los radiólogos intervencionistas a ver si se puede hacer un procedimiento endovascular. Y ya después, más adelante, definir el tratamiento a largo plazo. ¿Mm? bueno. ¿Y qué opciones terapéuticas tiene para un paciente con ascitis refractaria? Eso es una buena pregunta. La verdad es que la asitis refractaria uno ya debería empezar a considerar al paciente para trasplante. Si el paciente no tiene un perfil psicosocial adecuado para plantear un trasplante, uno lo maneja con paracentesis evacuadora. Existen lo que son las bombas, pero lamentablemente no son ampliamente disponibles, el paciente se infecta, así que en general no la utilizamos. Mm. Acá te plantean un enfermo con ascitis refractaria, hipertensión portal, hemodiálisis, en ¿Sí? que no usan espironolactona por hipercalemia. ¿Qué podrían Ujú. usar? Buena pregunta. Probablemente este Mm, paciente lo que haya que manejarlo es con paracentesia evacuadora. con paracentesis, Mm. exactamente. Hay estudios que se han dejado albúmina de manera ambulatoria y también mejora. También mejora eso.
algunas veces Sí. permite distanciar más las paracentesis una de la otra. Te pregunta también aquí el doctor Pena, ¿qué tan disponible está el uso de TIPS para la citis refractaria? Va a depender de cada hospital. Mi hospital tiene radiólogo intervencionista, tenemos la posibilidad de TIPS, pero va a depender de si tienen un radiólogo intervencionista y si tienen un radiólogo intervencionista que sepa colocar TIPS. Ujú. Entonces, no es un procedimiento que esté en todos los hospitales y aún teniendo radiólogo intervencionista puede que no lo haga de rutina. ¿Ya? Por lo tanto, manejo parasitis refractaria es una opción el TIP, sí, pero va a depender un poco de la accesibilidad. Ujú. En esta zona que tú planteaste como de reversión del MASLD, hablan del ejercicio físico. ¿Qué Ujú. intensidad, tipo de ejercicio, frecuencia y cómo mides? ¿Cómo podrías hacer un marcador clínico para ver la mejoría? Lo que uno hace es decirle al paciente que no una receta, sino que debería ser algo individualizado, ¿ya? Uno tendría que lograr entre 150 a 300 minutos a la semana, entre 3 a 5 veces, con un ejercicio de intensidad moderada. Es decir, que lo haga sudar, que le aumente la frecuencia cardíaca, que le corte la respiración. Eh, lo que uno lo ve a través de la pérdida de peso. ¿Ya? Cuando ya hay una pérdida de peso más del 5%, empiezan a mejorar ciertos parámetros, se acerca al 7%, empieza a mejorar la bioquímica hepática y cercano al 10% ya una regresión de la fibrosis. Por lo tanto, lo que yo les digo a mis pacientes es, intenta hacer ejercicio de manera progresiva, aumentando carga, tanto ejercicio cardiovascular como ejercicio de fuerza. Los cirróticos pierden masa muscular por la Sí, patología, tienen sarcopenia, mayor riesgo de fragilidad. Intentar lograr estos objetivos, pero siempre partiendo de a poco, y uno lo va observando en la reducción de peso. ¿Ya? Entonces, el objetivo es que baje entre 1 kilo, 1,5 kilos en un mes, no sea una caída rápida de peso y claro, que sea progresiva. correcto. Y acá me apareció en un paciente que tiene un MASLD y tiene hipertensión por esta elastografía, pero que logra objetivo metabólico. ¿Cuándo repetir la elastografía? ¿Al cuánto tiempo? No, para ver, por ejemplo, regresión de la fibrosis, entre 6 y 12 meses uno lo pudiese repartir. Con otra etiología, por ejemplo, que dejen de beber de alcohol, aún más abrupto, uno le puede hacer en un mes una elastografía y va a ver que también baja la rigidez. Ujú. Y acá te preguntan por qué no usar, iniciar canredilol antes que la hipertensión sea clínicamente significativa. Es una buena pregunta. Antes Mm, de la hipertensión clínicamente significativa está la hipertensión que no tiene mínima, que entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Y la verdad es que cuando se ha intentado iniciar beta bloqueo en ese escenario, la verdad es que la hipertensión portal, como no tiene un efecto de una circulación hiperdinamica asociado, no logra un beneficio. ¿Ya? o sea, sería como inútil, en el fondo, Claro, ¿cierto? no tiene ningún No tiene beneficio función. para el paciente. Acá te plantean de nuevo una artritis refractaria en un paciente que se le instalaron TIPS. Entonces dice, ¿se puede volver a beta bloquear para prevenir sangrado? Si está con TIPS, si está con ascitis refractaria, insisto, ya no estoy intentando evitar otras descompensaciones, quiero disminuir mortalidad. A este paciente hay que listarlo. ¿Mm? Ya, ok. Un paciente con hígado graso a la ecografía, un FIB4 sin riesgo de fibrosis. ¿Cada cuánto le repite el score? Si tiene un score que le salió bueno, Sí, en FIB4. probablemente lo que dicen la guía es que en 2 o 3 años uno lo pudiese repetir. Yo lo considero un Ya, poco excesivo, al año uno lo pudiese repetir, ya que con plaquetas y unas pruebas hepáticas ya lo puede revisar. ¿Ah? Pero lo que dice la guía son 2 o 3 años en atención primaria. es bastante ancho. Ujú. Quiere preguntar si van a hablar de hepatitis alcohólica o pregunta. Puede hacerle una pregunta, porque lo molesta. Muchas preguntas le han hecho a este doctor. En un paciente con una trombosis aguda de la aorta que requiere anticoagulación, ¿cuál es la Ya. mejor evidencia para anticoagularlo? Si va a depender un poco de si es una trombosis aguda o subaguda, ¿ya? Ahí el Clexane anda súper bien, si es que no tenemos la posibilidad de hacer un procedimiento endovascular.
y ahí a largo plazo definir entre el tratamiento crónico, los DOAC también son una alternativa. Si el paciente es un Child A, se pueden utilizar, Child B, se pueden utilizar con ciertos ajustes y el C totalmente denegado. Por lo tanto, lo que se hace es dejar al paciente con Clexane un par de días, si no puedo hacer nada en vascular y después elijo alguna de las dos, ¿no? Lo que hacemos nosotros, le dejamos apixaban. Perfecto. Pero pareciera, pero siempre el mejor tratamiento va a ser el neovascular. Sí, Esto por puede, supuesto. ¿cierto? Claro. ¿No? Eh, dice si el tip sirve para la citis refractaria, que te han preguntado como 3 veces, Sí, ¿cierto? sí, Sí, es una buena sí, alternativa para la citis refractaria. claro, perfecto. En el manejo de la hemorragia digestiva alta, ¿es mejor el tratamiento con omeprazol ED, eh, dosis horaria o infusión continua? También buena pregunta. Si esto es una hemorragia varicial, uno debería intentar evitar los IVP, ¿ya? Si esto no es una Claro, hemorragia varicial en un paciente cirrótico que sangra por supongamos. una úlcera, ¿Sí? uno pudiese manejarlo igual que cualquier otro paciente, ¿ya? Y ahí la evidencia, tanto en infusión continua como un bolo de 80 y después dejando 40 cada 8, llegan a una biodisponibilidad y una farmacocinética y dinámica bastante similar con resultados clínicos bastante buenos. Son equiparables. Si lo quiere dejar en Son bolo equiparables. versus infusión continua. ¿Mm? En infusión continua. Y la telipesina, también te hace la misma pregunta. Polo, infusión, ¿cómo la maneja? Ya, generalmente la dejamos en bolo, ¿ya? Pero la terlipricina sigue siendo un vasoactivo. Si uno tuviese la posibilidad, y hay que averiguar ahí con el químico farmacéutico de cada hospital, si tiene la posibilidad de dejarla en infusión continua, se ha demostrado que tiene menor tasa de efecto adverso, ¿ya? Porque logra niveles estables y no como lo que plantean los bolos. Sobre todo, por ejemplo, en un síndrome hepatorrenal está demostrado que la terlipresina en VIC anda mejor que dejarlo en bolo. Hay una reducción del 35% de los efectos adversos. Correcto. Te agradezco la presentación, por supuesto. Entonces te dicen en una hipertensión portal clínicamente significativa, el, supongo que el análisis o el seguimiento no invasivo es con fibrosis. No entiendo mucho. No sé que no entiendo mucho la pregunta. Sigamos, a ver. ¿Qué régimen alimentario deberíamos indicar en pacientes con daño hepático crónico con hipertensión significativa, hipertensión portal? En el ámbito hospitalario, te pregunto. En el ámbito hospitalario, ya la nutrición en los pacientes cirróticos es esencial. Ya deberían intentar llegar a los 30-35 kilocalorías por kilo día. Entre eso, que un 50% sean en carbohidratos y un aporte proteico entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo, ¿ya? Ya, Siempre, sobre todo los pacientes con cirrosis por alcohol, la prevención de síndrome de realimentación y también de una encefalopatía de Wernicke con aporte de tiamina es bueno, pero esos son más o menos los objetivos. Tienen que pensar que un paciente cirrótico es como que estuviera 5 días una persona normal en ayuno. Por eso que tienen que llegar a esa cantidad de kilocalorías y hay estudios que si uno baja de menos de 21 kilocalorías de ingesta en un paciente cirrótico, aumenta la mortalidad. Entonces, mínimo 21, intentar llegar a 30-35 con ese aporte de proteína, con ese porcentaje de carbohidratos. ¿Ya? Y correcto. Y acá te hacen preguntas distintas, pero la doctora Tello acá te pregunta, en la hepatitis autoinmune, que no puede usar azathioprina por neutropenia, ¿qué vamos a usar? si no vamos a usar azatopurina, Por eh, neutropenia, un enfermo que esté neutropénico ya. hay opciones como el micofenolato, ya está apareciendo en la guía europea como primera opción. El año pasado o antepasado tuvimos un RCT de calidad dudosa, pero que aparecía también que el micofenolato era mejor que la azatoprina. Si no está ninguno de esos dos disponible, los inhibidores de la calcineurin, el tacrólimo aparece también como opción, y ya experiencia de casos y controles y algunos casos aislados con rituximab. ¿Ya? Entonces, Sí, micofenolato también da leucopenia, así que tampoco es sí, muy, sí. Y hace muy poquito bueno. igual salió una revisión de quizás utilizar adalimumab.
Y acá también te preguntan el esquema de tratamiento, el mejor esquema de tratamiento para una hepatitis alcohólica grave. Hepatitis alcohólica grave, ya, o sea, Ya. que tiene un MEL más de 20, tiene una alta mortalidad. Ya, la hepatitis alcohólica grave, hay que definir ahí la ventana terapéutica de los corticoides. Los pilares del tratamiento son medidas generales: nutrición, prevención de infección y detección precoz de las infecciones, evitar la falla renal. Y una vez que uno haga esas cosas, pasa a los tratamientos específicos y ahí empieza la ventana terapéutica de los corticoides. Con un MEL de más de 20 tiene indicación de corticoides, siendo la mejor opción o el mayor beneficio entre los 25 y los 39, y con una ventana de futilidad más de 51. Entonces, definir eso. Y ahí también hay estudios que da lo mismo si uno elige a prednisolona, prednisona, hidrocortisona, metilprednisolona. Da lo mismo cualquier corticoide si está Corticoides. dentro del rango, y con o sin acetilcisteína. Eso sería lo que tenemos actualmente. Con o sin, o sea, corticoides solos o no, da lo mismo. Claro, Ya. lo que uno gana dejando la N-acetilcisteína es reducción de lo que es la falla renal aguda, síndrome hepatorenal y menor riesgo de infecciones. Eso es lo que gana. ¿Ya? Por sí sola no ha demostrado que mejore la sobrevida de estos pacientes. Y una consideración importante es que el corticoide solo mejora la mortalidad al corto plazo, a los 28 días. Los estudios para evaluar a mediano plazo, a los 3 meses o 6 meses, la verdad es que todos han fallado. Ok. ¿Y pentoxifilina? Desde el estudio Stopa, que ya demostró que la pentoxifilina no ejerce ningún rol, no funciona. Ok. ¿Y el score para seguirlo al mes? ¿Cómo? ¿Cómo lo seguimos? ¿El score para seguirlo te preguntan al mes? Ah, el LIL al cuarto día también tiene un funcionamiento y un valor pronóstico similar al del séptimo día, lo que nos permite reducir la exposición a corticoides. Por lo tanto, si utilizamos el LIL al cuarto día, con eso definimos la respuesta a corticoide, ¿no? Si el paciente responde, completamos 28 días con prednisona 40 miligramos al día y empezamos con dosis de calaje en 2 a 4 semanas. Si no responde, suspende los corticoides y considera al paciente para otras opciones, y ahí evaluar el perfil psicosocial para considerarlo para un trasplante hepático precoz o alguna otra droga, si es que pudiese, ¿ya? Acá dice, dos preguntitas, te dice, señor Anónimo. En un paciente con scan con F4, ¿vale la pena hacer biopsia hepática? Depende, ¿ya? Si uno no tiene una causa etiológica, la biopsia te pudiese aportar ahí un rol. Ahora, para confirmar eso, quizás no es necesario. Y en un paciente con una hepatitis autoinmune conocida, con F4, ¿vale la ¿Ya? pena dejar corticoides y ASA? Eh, Va a depender. Por ejemplo, un paciente joven, mujer, que parte con una hepatitis autoinmune grave, uno pudiese ser un poco más laxo en lograr la respuesta bioquímica completa a los 6 meses, es decir, que baje la dosis de los corticoides al mínimo. Hay un grupo de pacientes que siempre van a requerir una dosis de prednisona, aunque sea baja, y al menos no está bien definido cuál es lo mínimo, menos de 10, menos de 5. Ya. Lo ideal es que ojalá no utilizaran corticoides, pero hay un grupo de pacientes que por el perfil que tienen van a requerir dosis baja, ¿ya? Ahí quizás uno puede considerar quizás cambiarse la cetoprina al micofenolato para ver cómo anda y ¿Mm? repetir nuevamente prueba hepática e IgG en 6 meses. Correcto. Los felicitan por su presentación, Marcelo Salinas. Y en un cirrótico, dice él, con una hemorragia varicial por trombosis portal aguda, sin posibilidad de revascularizarlo. ¿Le realizaría una ligadura y en qué momento o Ok. qué día partiría la anticoagulación? Va a depender un poco de si logramos estabilizar la hemorragia, y si el endoscopista quedó satisfecho con su hemostasia, uno pudiese dejarla en 48, 72 horas. ¿Mm? ¿Cómo? Ok. Sí. Y la última, porque ya a este pobre doctor le han hecho muchas preguntas, es que es de hepatitis alcohólica, que no es el tema, pero no importa. Te Sí, me gusta el preguntan tema, si,
El diagnóstico de bebida alcohólica es estricto el criterio de consumo de al menos 60 gramos de alcohol en los hombres o puede Ujú. ser menos. O sea, ha cambiado. Es una buena pregunta. Los criterios para Sí, definir una hepatitis asociada al alcohol se diseñaron inicialmente para incluir pacientes en estudio, para la aleatorización. Pero el que el paciente no llegue a ese nivel de alcohol y sea obeso, por ejemplo, también agrega riesgo, ¿ya? Por lo tanto, va o a depender, diabético, otra cosa, claro. claro, Claro, el estado claro. nutricional del paciente, si es obeso o no, si es hombre, si es mujer, si tiene algún otro factores de riesgo asociado. Ahí la combinación del MET-ALD también se mete. Así que yo diría que no, no es absolutamente necesario, pero va a depender un poco del contexto clínico. Sí, sí. Doctor Bustamante, ha sido un agrado esta reunión, nos contestó como 40 preguntas, así que lo felicito, la presentación estuvo brillante, así que muchísimas gracias, eternamente agradecida, y a los asistentes nos vemos el otro mes. Buenas Súper. noches, Muchas gracias por la gracias, invitación. Hasta luego. chao.